Bueno, para finalizar esta primera parte de utilizar OpenCV para identificar estructuras dentro de la imagen, vamos a explorar algunas opciones para determinar, digamos, para configurar a partir de la detección de umbrales o de bordes, cómo poder dibujar contornos en una imagen, cómo poder identificar un conjunto de píxeles que entre sí forman parte de un contorno. Sabemos cómo podemos identificar algún conjunto de píxeles entre los cuales podemos determinar que están alineados en línea recta. Bueno, vamos a ver cómo podemos ubicar con OpenCV contornos para después poder procesar esos contornos porque tienen algunas propiedades geométricas interesantes. En la biblioteca de OpenCV, en la biblioteca que está mapeada para processing, tenemos dos métodos para buscar contornos en un objeto OpenCV. Find Contours y la versión del mismo método que se llama igual, pero que recibe dos parámetros. La primera no recibe ningún parámetro y la segunda recibe dos parámetros. Ahora vamos a explicar un poco. En los dos casos, así como el encontrar líneas devolvía un array list compuesto por objetos tipo línea, el encontrar contornos devuelve un array list que encierra un conjunto de objetos de tipo contorno. Es una clase que también está dentro de la biblioteca. En la versión por defecto del método que no recibe ningún parámetro, intenta encontrar todos los bordes, ubicar todos los bordes que pueda encontrar sin establecer relaciones entre ellos. En cambio, podemos pasarle parámetros a la opción. Los parámetros son verdadero o falso en los casos para que intente en el primer parámetro encontrar lo que podemos llamar agujeros, es decir, bordes, contornos que están dentro de otros contornos. Y en el segundo caso, el segundo parámetro, si le pasamos verdadero, lo que va a intentar es ordenar todos los contornos, uno adentro de otro, de manera que podamos ir profundizando en este es un agujero de este, que además es un agujero de este, que además es un agujero de este, o si es falso, no va a intentar ordenarlos de ninguna manera, simplemente van a estar todos los contornos dentro del array list. Un objeto contorno en la biblioteca OpenCV es un objeto que es un conjunto de puntos, un conjunto ordenado de puntos. Tiene algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, yo a un contorno le puedo pedir cuál es la superficie que ocupa el área, el número que indica el área que ocupa. Le puedo preguntar si contiene un punto determinado o no. Entonces, hacer alguna operación con ese contorno en particular. Lo puedo dibujar. Lo que va a hacer es dibujar una forma cerrada, processing, que une todos los puntos que conforman el contorno, pedirle cuál es la caja rectangular que lo contiene, que encierra el contorno, cuál es la forma convexa que lo une, obtener todo en un array list de vectores, todos los puntos que conforman el vector, es decir, y una aproximación polígona. Es decir, un contorno es un objeto al que le puedo pedir datos interesantes para poder dibujar. Y todo esto está obtenido a partir del procesamiento de una imagen, ¿sí?, utilizando las funcionalidades básicas de OpenCV. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Lo que yo tengo acá en pantalla, es un programa armado sobre la base de lo que hemos visto antes, es decir, una pantalla ancha en donde a la izquierda voy a mostrar la imagen original que estoy utilizando de base para el procesamiento y a la derecha voy a utilizar el resultado de ese procesamiento. Entonces lo que tengo es una pantalla de 1280x480, la captura que inicio y la inicialización del objeto OpenCV y después empiezo. Bueno, lo de siempre, si hay posibilidades de capturar avanzo y si no voy a salir, pongo el fondo en negro,
leo la captura de la cámara, cargo esa captura en el objeto OpenCV y hago en principio 2 procesamientos básicos para poder utilizar después una buena detección de contorno. Formo a grises y hago un blureado. En general, la operación combinada puede restringirse al blureado, pero hacemos las dos. Y después puedo llegar al encontrar los contornos de 2 formas diferentes o con distintos procesamientos. Un procesamiento es, busco los bordes, ¿sí? Todas las líneas que van uniendo píxeles o el conjunto de píxeles que constituyen los bordes, y sobre esa imagen, sobre ese resultado de hallar los bordes, es que voy a buscar los contornos. Entonces, tengo al objeto OpenCV, le digo encontrarme los bordes con Cani, por ejemplo, pues ustedes hagan o variante el resultado a ver qué pasa cuando utilizamos el Sobel y de Char. Y a eso le pido que encuentre los contornos. Como le pido que encuentre los contornos, lo que me va a devolver es un array list de objetos contorno que yo tengo declarado arriba, array list objeto contorno, al que llamo contornos con nombre de variable. Guardo eso en la variable, pongo la imagen de la captura a la izquierda y acá lo que voy a intentar hacer es dibujar todos los contornos que encuentro. Para eso guardo primero el estilo que está presente en ese momento en la aplicación. El estilo guarda las propiedades de stroke, stroke weight, fill. Establezco el color con el que voy a dibujar. Los contornos los vamos a dibujar como líneas, por lo tanto lo que me interesa es el stroke. Y como lo voy a dibujar a la derecha y todos los valores de posición de los contornos están dados sobre la referencia de la imagen yo para capturar, lo que voy a hacer es guardar la matriz de coordenadas y trasladar todo hacia la derecha, hacia la segunda, a la derecha de la pantalla. Y después simplemente lo que digo para dibujar todos los contornos es, para todos los contornos que estén en el array list de contornos a los que voy a asociar a la variable contour, simplemente le pido que se dibuje. Entonces, yo ejecuto esto, lo que voy a tener en pantalla es imagen a la izquierda de la captura de la cámara y a la derecha los contornos dibujados en este color medio naranja amarillo que es el que está indicado como borde. ¿Está? Estos son todos los contornos que identificó a partir de, en este caso, la detección de bordes con el algoritmo de Canny. Bueno, una alternativa que podríamos hacer es analizar qué pasa si en lugar de usar Canny uso el algoritmo de detección de borde de Canny uso el umbral. Entonces vamos a hacerlo así. Mouse press. Entonces, si aprieto el mouse, lo que voy a hacer es usar threshold como base y si no estoy presionando el mouse, vamos a seguir usando el algoritmo de borde para ver cuál es la diferencia en el procesamiento final. Obviamente la imagen original de la que parte para encontrar los contornos es distinta, por lo tanto no debería ser diferente. Ahí no estoy apretando, estoy usando el algoritmo de bordes de Canny. Bueno, ahora aprieto y uso el algoritmo de la detección de umbral. Y sobre la detección de umbral estoy detectando los bordes. Fíjense que, bueno, obviamente los resultados en términos visuales son distintos. Bueno, una cosa que podría hacer, por ejemplo, para ver la funcionalidad que me ofrece contorno como objeto, es, por ejemplo, preguntarle si contiene el punto del mouse, de la posición del mouse, lo dibujo de un color y si no lo dibujo de otro color. Entonces, acá donde estoy dibujando, yo podría preguntar, para cada contorno lo que hago es, si el contorno que está en la variable contour contiene
contiene el punto, ¿qué punto? Mouse X, mouse Y, ¿qué hago? Bueno, si contiene el punto, lo voy a dibujar de este color amarillo, naranja o algo raro que está ahí. Y si no, lo voy a dibujar, no sé. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Voy a recorrer toda la array list de contornos. Para cada contorno pregunto, ¿contenés el punto de mouse X, mouse Y? Si es sí, entonces hacé el stroke amarillo. Si no lo contenés, hacé el stroke blanco y después dibujar el contorno. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Solamente se va a dibujar con amarillo el contorno que contenga el punto indicado por las coordenadas del mapa. Por lo menos eso es lo que debería pasar. A ver si es cierto. Obviamente la posición del mouse que me va a interesar es la posición sobre la imagen original. Yo tengo acá, fíjense que si yo pongo cursor sobre el cuadro que dice HCI, entonces ahí el contorno se está dibujando amarillo. ¿Sí? La posición del mouse que interesa, si no tendría que hacerla, buscarlo en el, poner acá el cursor y al cursor del mouse X podría ser, es decirle, mouse X menos el ancho de la imagen. Ahí está, posición del mouse que estoy tomando, en realidad a la que le estoy pasando a la imagen es la que corresponde a la posición en la captura de la pantalla. Estando acá simplemente para facilitar la... palabras. Obviamente depende de que el contorno esté cerrado y para eso, bueno, podemos hacer otro tipo de ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio utilizando lo mismo que hicimos con las líneas. Vamos a utilizar el área de rectángulo que encierra un contorno para dibujar ese rectángulo. Y el rectángulo lo vamos a dibujar del color que corresponda a la imagen que estamos procesando. O sea que lo que vamos a hacer es una especie de composición de rectángulos dependiendo, cuyo tamaño y posición va a depender de los contornos de la imagen y el color de cada rectángulo también de los colores de la imagen original. Vamos a ver un poco cómo hacer eso. Lo que tengo acá es esto que estoy diciendo, ¿no? Encuentro el contorno, el procesamiento inicial es exactamente el mismo, cargo la captura, cargo el objeto OpenCV, le cargo la imagen, dureo, en este caso voy a utilizar como base una imagen con umbral, no una imagen con bordes y encuentro los contornos. A partir de ahí, ¿qué digo? Bueno, lo que voy a decir es, vamos a mostrarlo primero y después vamos a ir viendo la versión de la referencia en la documentación. Ahí yo tengo... estoy trabajando. A cambiar en lugar de poner umbral acá, vamos a hacer... Bueno, acá tenemos, ven cómo las imágenes están compuestas por rectángulos cuyos colores coinciden con puntos de la imagen original. ¿Sí?
podríamos sacarle el stroke para que sean y ahora vamos a explicar cómo funciona. Uso el libro para que sea más fácil. Ahí está. Los ángulos no están stroke. Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que hicimos acá. Lo que me genera el contorno es un conjunto de contornos. Al contorno yo había dicho que le puedo pedir el bounding box, el get bounding box. El get bounding box lo que hace es devolverme el rectángulo, la caja, que contiene el contorno. Tengo un contorno irregular, ¿cuál es el rectángulo mínimo que lo engloba? Ese rectángulo siempre está con sus lados paralelos a la pantalla. Es un rectángulo como cualquier rectángulo. No es exactamente un rectángulo de processing, pero finalmente se va a dibujar igual. ¿Qué tipo de objeto devuelve, qué tipo de objeto es el rectángulo? Es un rectángulo de Java, una de las clases de Java a la que se puede acceder desde Processing, que, como indica acá, forma parte de una de las bibliotecas internas de Java. Ahora vamos a ver cómo accedemos a eso. Pero bueno, a ese rectángulo va a llevar seguramente a la referencia de la biblioteca de Java, y si no, igual, así, esta es la referencia del rectángulo en Java, y al objeto rectángulo yo le puedo pedir la altura, le puedo pedir el ancho, la posición X e Y de la esquina superior izquierda. Con lo cual, son los mismos datos con los que puedo dibujar un rectángulo de processing. Vamos a ver cómo funciona eso en el programa. Entonces, hasta acá lo que hicimos es lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Tengo presentado en pantalla la imagen de la captura, guardo el estilo de aplicación hasta ese momento, guardo las coordenadas hasta ese momento y traslado todo el ancho de la captura. O sea, pongo el 00 en la mitad de la pantalla. Y ahí lo que voy a hacer es recorrer el array, el list de contornos. Fíjense que acá utilicé la otra forma de escribir un for. ¿No? Podríamos poner for contorno, los puntos en array list contornos, es lo mismo, ¿sí? Para recorrer el array entero exactamente. Entonces, ¿qué digo? Bueno, en la posición I, vamos a escribirlo con la de todo. Sí, acá sí, al contorno, para cada contorno, al contorno le pido el bounding box. Eso me va a devolver un objeto de tipo rectángulo. Para poder usar ese objeto de tipo rectángulo, yo tengo que incluir entre las importaciones de las bibliotecas con OpenCV y demás, la llamada a la librería a la clase awt.rectangle de Java. Entonces, escribo esto entre las importaciones de bibliotecas del programa y eso me da acceso al objeto rectángulo. Si no pongo eso, me va a dar un error cuando yo diga que R, ¿sí? Lo voy a asociar, va a ser del tipo rectángulo. El resto del programa va a funcionar igual, pero no voy a poder utilizar lo que me devuelva el bounding box. Bueno, entonces me devuelve R, que es un rectángulo. ¿Qué hago con eso? Bueno, lo que voy a tratar de encontrar es cuál es el color del píxel que está en el medio del rectángulo. Para eso voy a necesitar la coordenada X y la coordenada Y del píxel que me interesa. Para hallar la coordenada X e Y, tengo
R en X más R sobre el ancho, sobre la mitad del ancho, o sea, la coordenada X del rectángulo. Coordenada X más la mitad, eso me da la X del punto medio. La coordenada Y del punto de arriba del rectángulo más la altura, más la mitad de la altura, me da la coordenada Y del punto medio. Entonces, con eso, de vuelta en el array de píxeles de la captura, voy y busco cuál es en esa posición, qué color hay, y lo guardo en la variable col. Digo que col es el color con el que voy a establecer el relleno y después utilizo la función de processing para dibujar rectángulos a la que le paso la coordenada X y la coordenada Y del punto superior izquierdo del rectángulo y el ancho y la altura del rectángulo. Entonces lo que estoy haciendo es, para cada contorno que encuentra en toda la aplicación, obtiene la caja que lo engloba, el rectángulo que lo engloba. Busca cuál es el color que en la imagen original ese rectángulo tiene en el central y dibuja un rectángulo equivalente a la caja de contorno, ¿sí? a la bounding box, pintado con el color que corresponde a la imagen original. Eso lo que hace finalmente es esta composición en la que tenemos un conjunto de rectángulos, ¿sí? No aparecen los bordes originales, aparecen los rectángulos que contienen a esos bordes, cada uno dibujado con los colores que corresponden a las imágenes originales. Bueno, estas son formas de ir procesando imágenes utilizando OpenCV, en este caso encontrando estructuras en esa imagen, elementos que le dan, que pueden estructurar el contenido de esa imagen utilizando OpenCV.